Queridos hermanos y hermanas, en este espacio del programa en que conversamos temas teológicos y que algunas veces dialogamos con los hermanos que están predicando la palabra del Señor o que están enseñando la palabra del Señor. Vamos a continuar en este espacio analizando el Dios de pactos o los pactos que ha hecho con el Señor. Recordamos que en el anterior programa habíamos dicho que el pacto, ¿no?, o pactos, ¿no?, se puede entender desde un punto de vista de los hombres como también del Señor. Y los pactos entre los hombres es donde existen dos partes o más, ¿no?, en la que las partes acuerdan, en una forma puede ser legal o una forma escrita o verbal, acuerdan un cumplimiento de algo. Y entonces las dos partes en lo humano negocian un acuerdo y hacen un pacto. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico-teológico, un pacto es un convenio que Dios hace con su pueblo, estableciendo de esta manera una estrecha relación entre ambos. Es decir, son las formas que el Señor se relaciona también o se comunica con su pueblo. ¿Para qué? Para redimirnos y garantizarnos la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en los pactos habíamos dicho que pueden existir pactos condicionales e incondicionales. Decíamos que la mayoría de los pactos que están en el Antiguo Testamento son incondicionales. Recordemos también que testamento viene de una palabra latina que significa pacto o alianza, es decir, viene de una palabra latina que se llama testamentum, que quiere decir alianza o pacto, de ese latín. Entonces, de manera tal que el Antiguo Testamento nos vendría a significar el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto, porque la Biblia nos relata que el Señor o que Dios es un Dios de pactos. Recordemos también que entre los ejemplos que habíamos tomado como un pacto incondicional estaba la de Noé y la de Abraham, ¿no?, en que a Noé le promete el Señor, después del diluvio, no hacer nunca más un diluvio y que va a eliminar la vida en la tierra mediante el agua. Y que su símbolo, entonces, que establece el Señor, en Génesis 9, del 11 al 15, era el arco iris. Con Abraham es otro pacto, el Señor, a quien le ofrece, ¿no?, que él va a ser el padre de las naciones. O sea, le ofrece generaciones. Le ofrece de que su pueblo va a ser muy grande, como las arenas del desierto. Y que también le ofrece la tierra prometida. Pero su símbolo es la circuncisión, el símbolo del pacto. En estos dos pactos el Señor está ofreciendo la gracia a su pueblo. Pero hemos observado también que hay unos pactos condicionales como la de Moisés, aquel pacto que hace el Señor con Moisés en el Sinaí con su pueblo, el pacto mosaico, donde nos entrega los 10 mandamientos en Éxodo 34. Y acá cuando Moisés hace este pacto con el Señor le dice que él va a ver muchas maravillas y que va a ser muy grande su pueblo, muy bendecido, pero que ellos deben cumplir la ley, los 10 mandamientos, la ley mosaica. Establece también con Moisés algunas órdenes, como ser la del sacerdocio, cómo debían vestirse los sacerdotes, los ritos. Establece también, ¿no?, cómo debía construirse el tabernáculo, o el lugar donde de reunión, para alabar al Señor también y comunicarse con el Señor. Establece también el arca de la alianza o el arca del pacto, donde se encontraban las tablas de la ley. Pero la ley mosaica obligaba a su pueblo a cumplirla y a reconocer al Señor como su Dios único y verdadero, un Dios celoso. Luego hay otros pactos que hemos comentado, el pacto davídico con David, donde se reconoce la realeza y la casa de David, de cual vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos otros que se conocen, el nuevo pacto el pacto de gracia, que está en Jeremías, ¿no?, 31, en el cual dice que ya no habrá necesidad de escribir la ley, sino que estará próximamente en los corazones de los hombres.
Los exegetas entonces en el Antiguo Testamento están reconociendo 6 pactos. Los hablamos un poco sencillamente o en forma enunciativa porque ya los hemos comentado, pero recordarles que esto es muy profundo, esto de los pactos en cada parte que hace con cada hombre, especialmente el pacto con Moisés. Es una profundidad muy grande porque recordemos que el primer símbolo del pacto que se usa con Moisés es la sangre del cordero, ¿no? Los panes sin levadura, la Pascua, ¿no? La sangre del cordero que salvó al pueblo de Israel en la última plaga de ser eliminados. Todos tuvieron que pintar la sangre en las puertas. Y esa sangre del Cordero se va a repetir con nuestro Señor Jesucristo. Pero el Cordero estuvo también presente mucho antes, cuando Abraham tuvo que cumplir un mandamiento del Señor de eliminar a Isaac, ¿no? De ofrecerlo en sacrificio en el altar. Más el Señor dispone que aparezca un animal para que Abraham ese cordero lo ofrezca como ofrenda al Señor y libra a Isaac de ser sacrificado en el altar. Entonces está presente siempre el sacrificio de los animales hasta en el Antiguo Testamento, pero cuando le habla al profeta Jeremías ya está señalando que el nuevo pacto estará en los corazones. Hoy, queridos hermanos, vamos a hacer vamos a analizar en mayor profundidad el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento. Aquel pacto que aún está vigente y que es un pacto eterno. Aquel pacto que es representado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que lo establece nuestro Señor Jesucristo. Y este nuevo pacto, ¿no?, que es inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, es con una Israel espiritual, la iglesia cristiana, ¿no? Es decir, pónganse a pensar, queridos hermanos, que aquellos beneficios que había recibido el pueblo de Israel y que no quiso reconocer en Jesús al Mesías, no quiso reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, todos esos acuerdos, pactos y demás que hizo el Señor con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, lo heredamos nosotros como cristianos, ¿no? Pero tenemos que decir también que la Escritura afirma que el nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo ha hecho obsoleto al antiguo pacto. Hebreos 8:13, que nos señala que con Cristo el nuevo pacto borra el antiguo pacto. Ahora bien, ¿cómo podemos entender el nuevo pacto? Porque y preguntarnos qué es lo nuevo de él. Porque sabemos que el nuevo pacto es establecido por nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nuestros pecados. La sangre derramada fue derramada para nuestra salvación, y esa sangre es la señal del nuevo pacto. Pero ¿cuáles son las diferencias o qué hace diferente al nuevo pacto del antiguo pacto? ¿Qué hay de nuevo en él? Podríamos tal vez agrupar en 4 grupos esos cambios. El primer cambio es en la ley sacrificial. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento los pecados se pagaban ofreciendo animales en sacrificio, ¿no? Y de conformidad a las posibilidades de cada persona, unos ofrecían aves, otros ofrecían corderos, pero el hecho era que había que hacer un sacrificio de animales en el altar, ofrecer ese sacrificio, ¿no?, para poder purgar los pecados, para remover, ¿no?, esos pecados, ¿no? Pero el Señor en su palabra nunca pretendió que estos sacrificios estuvieran vigentes en forma permanente. Él tuvo siempre un plan para mandar a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a Juan en su capítulo 1, donde dice que el Espíritu de Dios estaba vagando en el mundo y el Espíritu de Dios se hizo, ¿no?, carne
y se hizo hombre. Pero el sacrificio de Cristo hace posible quitar el pecado del mundo, Juan 1:29, debido principalmente que es Dios encarnado y los seres humanos fueron creados por Él. Entonces, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que instituye el nuevo pacto con su sangre derramada, ya hace que nosotros, o hace posible que nosotros seamos limpiados completamente del pecado. Es decir, ya no se requiere más sacrificios de animales. Ya los sacrificios de animales ya no se requieren como símbolos, ¿no? Ya que Cristo era el cumplimiento definitivo de ese símbolo. Recordemos que nuestro Señor Cristo es el Cordero sacrificado. La sangre, ¿no?, del Cordero es ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Y mucho más si vamos allá cuando nuestro Señor Jesucristo establece la institución de la Cena del Señor, el sacramento de la Cena del Señor. Nos dice claramente en Mateo, bueno, recogen todos los evangelios sinópticos, pero nos gusta más esta versión del evangelista Mateo en el capítulo 26, de los versículos 26 a 28, que nos señalan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que su sangre derramada en la institución de la Santa Cena es para el perdón de los pecados de muchos, es para la salvación de su pueblo, ¿no? ¿Para qué? ¿Salvación de qué? Del pecado. ¿Para qué? Para que puedan gozar de la vida eterna, puedan gozar del reino de los cielos. Entonces, el primer cambio que hace el nuevo pacto es que ya no es necesario la sangre de los animales para el perdón de los pecados. El segundo gran cambio que hace el nuevo pacto está en el sacerdocio. Un cambio en el sacerdocio. Recordemos que en el antiguo pacto, ¿no?, los sacerdotes venían de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, y que en el día de expiación se requería que el sumo sacerdote ofreciera un sacrificio por los pecados de los israelitas. Levítico 16, 29, 34. Únicamente él, o sea, el sumo sacerdote, se le permitía entrar al lugar santísimo, el santorum, el lugar que estaba más al fondo, en el tabernáculo, y aproximarse al trono de gracia que representaba el trono de Dios. Todos los israelitas merecían la pena de muerte por sus pecados, y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de hacer intercesión por ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede acá cuando nuestro Señor en Éxodo, ¿no?, 34, ¿no?, está señalando que los sacerdotes debían vestirse de una manera especial, que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar más sagrado, que era el único que podía ofrecer el sacrificio al Señor y era el único que podía hablar por los pecados de Israel. Pero ¿qué sucede en el nuevo pacto? Ya no requerimos de ese tabernáculo, no requerimos de un hogar tan santo, o sea, ya no requerimos de sacerdotes que puedan hablar con el Señor, sino que en el nuevo pacto Cristo no viene a ser nuestro sumo sacerdote. Cristo es el sacerdote de sacerdotes y entonces solo requerimos estar con Cristo. Recordemos que Él nos dice: yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el único
el único que puede darnos la salvación, es el único sumo sacerdote para todos nosotros. Ya no requerimos de otros sacerdotes y menos de los sacerdotes que vienen de Aarón. Este es un gran cambio también, porque es ahora Cristo quien intercede por nosotros continuamente, ¿no? Porque Él entiende nuestras debilidades. Recordemos que el Señor nos dice que Él ha venido a sanar a los enfermos, ¿no? Porque los sanos no necesitan ser sanados. Este es un gran cambio también. El otro gran cambio del nuevo pacto tendremos que entenderlo en un cambio en el corazón o de corazón. En el antiguo pacto entendemos, ¿no?, que la definición de pecado, o sea, los pecados estaban definidos por los 10 mandamientos y que Israel debía cumplir sus mandatos que estaban escritos y que Israel, el corazón de Israel no estaba con Dios. O sea, Israel como pueblo no entendió, ¿no?, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le fue cerrado los ojos a este pueblo, ¿no? Entonces, con el nuevo pacto, el pueblo de Dios ya tiene la oportunidad de recibir un corazón para obedecerle a Él, ¿no? ¿Y cómo es esto? Entonces recibimos el Espíritu Santo. Recibimos ese Espíritu Santo, ese amor del Señor, porque el Espíritu de Dios que se va a hacer presente en el Pentecostés y nos va a dar el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos, con el poder del Espíritu Santo, aprender a pensar como el Señor o por lo menos entender su ley de amor, ¿no? Entonces hay un cambio, ¿no?, en nuestros corazones, porque la ley ya no necesita estar escrita, sino que está en nuestros corazones, está en nuestro espíritu, ¿no? Y eso se va a mostrar entonces si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, ¿no?, los 2 grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? Se va a mostrar en nuestras actitudes, ¿no?, en lo que nosotros hacemos con el prójimo. Y el otro gran cambio en este pacto eterno que establece nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, está en el cambio de las promesas. Antes el Señor había prometido a Abraham en generaciones tierra, ¿no?, la tierra prometida. Le había ofrecido a Moisés que si cumplía, él iba a ser siempre su Señor, su Dios, ¿no? Pero en nuestro nuevo pacto, la promesa del Señor, el sacrificio de Cristo, es que nosotros somos perdonados por su sangre y que basta creer en Él para que nosotros, basta tener fe en Él para que nosotros entonces también, ¿no?, tengamos la salvación y la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos da entonces el gran consolador, que es el Espíritu Santo, ¿no?, una promesa de Dios, ¿no?, que es derramada, ya lo hemos dicho, en el día de Pentecostés, y con ese poder los apóstoles pueden, ¿no?, vencer a ese mundo romano, no con espada, sino con la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo permite, ¿no?, que las leyes de Dios sean escritas en nuestros corazones. Ya no necesitamos de las tablas de la ley. Y permite que nosotros seamos herederos del Señor, ¿no?, para que juntamente con nuestro Señor seamos glorificados. Romanos 8. Entonces, el Espíritu Santo nos sirve a nosotros para acercarnos cada vez más al Señor en este camino de santificación, en este camino, ¿no?, de perfección, porque somos imperfectos, podamos cada vez acercarnos más al Señor por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo permite, ¿no?, que seamos seleccionados como siervo de Dios, ¿no?, que vamos a vivir siempre, ¿no?, sobre el nuevo pacto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, con el pacto eterno, porque después de Cristo no hay más pactos. No hay más pactos ni va a haber más pactos, así dice la palabra, ¿no? Nos dice en Apocalipsis 21:4 que aquellos que se conviertan en parte de la familia de Dios van a morar con Él para siempre y no habrá más muerte, sino tendremos la vida eterna, ¿no? Entonces el nuevo
pacto, como vemos, hermanos, amplifica los términos del antiguo pacto. El nuevo pacto, según los exegetas y según nuestro punto de vista, no anula todos los términos del antiguo pacto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no he venido a abrogar la ley, ni una coma ni una tilde, sino más bien a cumplirla. Pero en el pacto y en cada pacto nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Y en este nuevo pacto los recibimos esa bendición, esa gracia de la salvación en forma gratuita, gratis, ¿no? Basta solamente creer, tener fe. Pero el tener fe tiene que cambiar nuestras vidas. Recordemos que todos los pactos han sido posibles mediante la fe de los hombres. Noé, si no hubiese tenido fe, nunca hubiese construido el arca. Esa barca inmensa que siempre nos muestran llena de animales. Nunca hubiese construido. Porque Noé construyó la barca en un lugar que nunca llovía, en el desierto. Y que construyó no por un año, sino por años. Algunos dicen 100 años. ¿No? Imagínense cómo la gente se reía de este hombre cuando es como si ahorita nosotros construimos un barco en pleno desierto del Sahara, en el Sahara. ¿Qué va a decir la gente? Que estamos locos. Lo mismo le dijeron pues a Noé, pero la fe de Noé fue tan grande de este hombre que permitió la salvación de la humanidad, ¿no? Y por qué no decirlos, permitió, ¿no?, reconstruir la creación. Fue tan grande que construyó sin dudar. Lo mismo la fe de Abraham. Salió del pueblo de Ur hacia una tierra prometida, hacia una tierra que no conocía, por un Dios que no sabía quién era. Y no sabía lo que le iba a pasar, pero salió con toda su familia. La fe de este hombre hizo posible. Pero la fe de todo su pueblo, la fe de toda su familia, porque el símbolo de la alianza de Abraham y de su fe fue la circuncisión. Ustedes se pueden imaginar, queridos hermanos, ¿no?, que la circuncisión que se establece con los bebés de 8 días, ¿no?, que hay que hacer los 8 días, en ese tiempo, cuando se convierte el pueblo de Abraham al Señor y todos tenían que hacerse la circuncisión, aún los extranjeros, todos los que estaban bajo la familia de Abraham debían ser circuncidados los hombres, ¿no? Imagínense lo doloroso que ha debido ser para hombres ya mayores circuncidarse. Con seguridad que hombres mayores, entre ellos yo me cuento, no lo haría, ¿no? Por lo doloroso, y menos en ese tiempo, porque ha debido haber muy poca forma de hacerlo sin dolor, pero ha de ser muy doloroso, pero la fe de ese pueblo, la fe de Abraham, permite ese pacto y ese símbolo. La fe siempre está presente en el hombre para que los pactos de Dios se hagan posible. Por esto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto de su sangre derramada para hacer la salvación de nosotros los cristianos que creamos y por aquellos que son los otros, los muchos, aquellos que tal vez no lo han conocido, pero que sus actos de misericordia con el prójimo los hace salvos, porque recordemos en nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué has hecho tú por los más pequeños? ¿No le has dado de comer? ¿Lo has visitado en la cárcel? ¿Lo has visitado cuando estaba enfermo? ¿Le has dado no solamente de comer, le has dado dónde dormir? ¿Le has vestido? ¿No? Está preguntando a las naciones, ¿qué has hecho? No está preguntando si fuimos a la iglesia o si conocemos la Biblia, ¿no? ¿Qué has hecho? Porque aquellos pueblos que no han creído también tienen derechos. Aquellos pueblos que no conocen a Cristo, ¿no?, o que no van a llegar a conocer tal vez a Cristo, aunque la palabra dice que vendrá el fin cuando todos hayan conocido la palabra del Señor. Y aún todavía faltan pueblos que conozcan la palabra del Señor en este mundo actual, en este siglo XXI, ¿no? Pero resulta, ¿no?, que por fe seremos salvos, por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, queridos hermanos y hermanas, recordemos que el Señor establece un último pacto, el pacto eterno, y que no habrá más, y que el Señor es un Señor de pactos con su pueblo, y que nosotros debemos, como dice nuestro hermano Wesley, ser siervos de ese pacto.
servir al Señor en ese pacto, ¿no? Entregándonos a su voluntad, sea para bien o para mal, en cualquier lugar y con cualquier tarea, decía Wesley. Y que lo único que pedía Wesley era que le permita, o sea, lo único que pedía era vida para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? En cualquier lugar, con cualquier tarea. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Amén.